Bueno, muy bien. Bueno, entonces el tema que nos convoca, como hablábamos recién, es este de la dinámica de las organizaciones y los entornos complejos, ¿no? Así que vamos a trabajar un poquito algunos temas que están en este momento en una mirada muy profunda, y después vamos a ver a qué nos referimos o qué entendemos por un entorno complejo y cómo abordarlo, ¿no? En principio, tengo acá como una especie de hipótesis de trabajo, si ustedes quieren, que podemos utilizar, y que tiene que ver con esto, ¿no? Que la forma en que las personas realizan las tareas en las organizaciones se ve modificada cada vez más por las nuevas tecnologías y por la complejidad de los entornos. Y en este contexto, para evitar la obsolescencia, ¿a qué nos referimos con obsolescencia? Digamos, si la forma en que hacemos las cosas va cambiando cada vez más y cada vez más rápido, y nosotros seguimos haciendo todo siempre de la misma forma, evidentemente entramos en obsolescencia. Entonces, para evitar la obsolescencia, las organizaciones necesitan desarrollar un modelo de trabajo innovador que modifique el pensamiento tradicional y que acompañe la velocidad de ese cambio. ¿Sí? Este es un poco, si ustedes quieren, una primera hipótesis sobre la cual basamos la charla de hoy. Bueno, a ver, un primer concepto que me parece interesante es esto de la disrupción y la innovación, y qué significa algo que irrumpe o que es disruptivo, y cómo eso se relaciona con la innovación, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante que innovar no es inventar, sino que es crear nuevos caminos o nuevas formas de hacer las cosas con lo que yo ya tengo, ¿no? Y la disrupción, en este caso, es un golpe, un disturbio, vamos a ver un poquito más adelante el concepto de disturbio, que se genera en una forma y que cambia abruptamente el concepto de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, ese cambio o esa disrupción que tiene que ver con lo abrupto, con lo inmediato, generalmente viene abrazado el concepto de innovación, ¿no? La Real Academia Española dice que la disrupción es una rotura o una interrupción brusca. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados a que últimamente, desde la industria 4.0, desde el comienzo de la industria 4.0, se habla mucho de disrupción y de tecnología y de cambios y demás. Pero a veces nos olvidamos que el ser humano, digamos, está frente a cambios desde toda la historia, ¿no? Digamos, no es nuevo esto de que haya algo disruptivo que cambia la forma en que las personas hacemos las cosas. Por ejemplo, esta máquina extraña que se ve ahí es el primer prototipo, ¿alguien sabe de qué? ¿Alguno tiene idea de qué Y corno de es un eso? tocadisco, ¿no? Bueno, ese es el primer teléfono, 1867. Mirá lo que era el primer teléfono, 1867. Mirá si habrá habido cambios, ¿no? Y por supuesto, a ver, desde la invención de la rueda, el fuego, qué sé yo, 200 millones de cosas que han cambiado la forma en que nosotros hacemos las cosas, ¿no? Pero en la década del 90, si ustedes quieren, un momento disruptivo importante, sobre todo para los negocios, que tiene que ver con Internet, ¿no? La creación de Internet. Aparece Internet, claro, tenía algunos problemitas Internet en ese momento, o digamos, todavía era un poco lento, creo que esta persona todavía está intentando pasar el archivo, le quedaban algunos años por delante, ¿no? Y después llegó este muchachito que inició lo que conocemos como la tercera revolución industrial, ¿no? Pero después de eso, siguieron viniendo cambios. Fíjense, de la década del 90 para acá, cómo las disrupciones empezaron a ser más constantes. Lo que cambió no es el hecho de que ahora hay cambios y antes no. Lo que se modifica es la tasa, la velocidad con la que aparecen. Digamos,
alguien que aprendía o que se acercaba a un nuevo conocimiento en la década del 60, o en la década del 50, o en la década del 40, podía asegurar que con ese conocimiento iba a poder aplicar o transformar situaciones de su vida durante muchos años, ¿no? Eso hoy está en duda. Eso hoy está en duda. Digamos, algo que vos aprendiste en cómo se hacen las cosas hace 4 años probablemente ya haya cambiado. Quiero decir, lo que se modifica es la velocidad, ¿no? La modificación importante que trae aparejada la industria 4.0 es la velocidad de los cambios. Entonces, claro, esa velocidad de los cambios hace que las grandes organizaciones que tienen un saber hacer, que es una fórmula de éxito, que aplicaron y que durante un tiempo les ha dado resultado, viene alguien con una nueva tecnología, con un nuevo saber hacer, distinto al anterior, y lo cambia todo. Y lo cambia todo. Y si ese nuevo saber hacer genera un cambio en la conducta de los seres humanos, se dio vuelta el negocio. Se dio vuelta el negocio. Entonces, el primer concepto importante tiene que ver con eso, ¿no? Porque, digamos, nosotros estamos en un momento, somos contemporáneos a un momento tremendo de la humanidad en este sentido, ¿no? Porque imaginemos todos los conceptos nuevos, todos los aprendizajes, todas las disrupciones tecnológicas que se nos han acercado y que han cambiado y que nos han dado una mirada distinta de cómo hacer las cosas, ¿no? Digamos, hoy yo puedo hacer un pedido al supermercado, o sea, a partir de lo que la heladera me dice que tiene y que no tiene, puedo hacer un pedido en el supermercado. Una cosa ridícula, ridícula, impensada hace algunos años, por ejemplo, ¿no? Hoy las organizaciones tienen la posibilidad de seleccionar personas a través de plataformas de inteligencia artificial, y ya no por currículums escritos, y esas plataformas de inteligencia artificial le permiten al empleador conocer lo que el currículum no dice, o sea, las soft skills de esa persona, ¿sí? Entonces, hoy se selecciona el personal desde otra forma, de otro lugar. Hemos cambiado la forma de hacer casi todo lo que hacemos en los últimos 10 o 15 años, y eso impacta directamente en los negocios, ¿no? Y esto es la industria 4.0. Acá lo tenemos a Schwab, ¿no? En el 2016, cuando abrió el World Economic Forum, diciendo que estábamos al borde de una revolución tecnológica sin precedentes, que iba a cambiar todo, ¿no? Que iba a cambiar todo lo conocido, todas las formas de hacer las cosas. Y fíjense que, si ustedes quieren, una de las palabras más importantes, o 2 o 3 palabras importantes en esto, son creatividad, innovación y cambio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de cambio también, porque el punto no se trata de tecnología. A veces la gente cree que el concepto es tecnología, y aparte la gente también confunde un poco el concepto de tecnología, ¿no? Pero no se trata de tecnología, se trata de cómo nosotros entendemos esos cambios, y cómo cambiamos nosotros frente a esos cambios. Se trata de estar preparados para entender que lo que hoy estoy haciendo que me genera éxito, mañana me va a generar fracaso. Si yo no estoy atento a cómo puedo cambiar, por más que hoy sea exitoso, probablemente mañana voy a fracasar con esa misma fórmula de éxito. Entonces, digamos, acá tenemos el concepto de velocidad que les decía hace un ratito, ¿no? Fíjense, la tasa de velocidad, ¿no? De aparición de disrupciones, ¿no? Y cómo se van adaptando las personas, los negocios y las políticas públicas frente a esos cambios. Entonces, digamos, la curva de disrupción, fíjense que en la década del 70 estaba todo muy pegadito, ¿no? Y la velocidad era más o menos la misma, pero a medida que van pasando las décadas, la curva de la tecnología sigue generando cambios, y es de tipo exponencial, y los individuos, los negocios y las políticas públicas se van adaptando con distintas
tasas. ¿Sí? Las personas somos, según este informe de Deloitte, los que mejor nos adaptamos. Luego, las empresas y las organizaciones, y por último, los estados, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de complejidad? Si voy muy rápido me avisan, ¿eh? Si voy muy rápido, o si ustedes quieren en algún momento interrumpir, simplemente hablando de disrupción, interrumpan sin ningún problema, si tienen alguna pregunta. Y cuando hablamos de complejidad, ¿de qué hablamos? ¿No? Cuando hablamos de complejidad, hablamos del estudio de elementos que interactúan entre sí, creando patrones de comportamiento capaces de generar un nuevo orden. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más profundo esto, ¿no? Cuando se habla de cambios de paradigma, ¿no? ¿De qué se habla? Entonces, nosotros tenemos un ciclo de conocimiento, o tenemos un ciclo de tecnologías conocidas, y cuando hablo de tecnologías, perdón, otra vez, esto no lo terminé de aclarar, hay que diferenciar la tecnología del sistema técnico, ¿sí? Las computadoras son sistema técnico. El conocimiento necesario para el desarrollo es la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, la ciencia de la administración es una tecnología, y como tal también ha cambiado y ha evolucionado, ¿sí? Entonces, diferenciemos tecnología del sistema técnico, ¿sí? Que no es lo mismo. La gente cuando habla de tecnología piensa en el teléfono, ¿no? Y el teléfono es el sistema técnico. Adentro del teléfono está la tecnología, que es el conocimiento que se aplica para la generación del sistema técnico. Pero bueno, independientemente de esto, ¿no? ¿Cómo las transiciones que involucran la razón y la emoción generan cambios paradigmáticos, ¿no? Porque ustedes conocerán, hay un montón de ejemplos de organizaciones que teniendo el cambio adelante, no lo querían ver. ¿Por qué? Por una cuestión emocional, simplemente, ¿sí? Desde Kodak hasta Blockbuster y pasando por cantidad de organizaciones que tenían el cambio a la vista y no lo querían ver, ¿sí? Y decían que no, ¿no? Entonces, ¿y por qué sucede eso? Y porque los cambios no solo involucran la razón, sino que también involucran la emoción. Y lo importante de esto es en qué momento lo ves. ¿En qué momento lo ves? Vos estás trabajando en un ciclo actual, con un conocimiento actual, con una fórmula de saber hacer las cosas, con una fórmula de lo que está bien y lo que está mal, que es lo conocido. Hoy aparece un nuevo ciclo. Ese nuevo ciclo aparece siempre en un momento anterior, o sea, en un momento paralelo al ciclo actual. ¿Sí? No aparece luego del ciclo actual, aparece siempre en el mismo momento del ciclo actual y genera una transición. Y en ese espacio de transición aparece la ruptura de paradigmas, ¿sí? Y entonces tenés las personas que siguen trabajando en el ciclo actual y las personas que abandonan el ciclo actual y empiezan a trabajar en el nuevo ciclo, porque lo pudieron ver, porque lo pudieron entender, porque su mente está trabajando en el horizonte del conocimiento. Entonces, hay una transición y una ruptura de paradigmas. Este es el momento para innovar, cambiar y crear un nuevo orden, que va a durar, no sabemos cuánto. Pero el problema no es cuánto dure ese nuevo ciclo, sino cómo nosotros estamos abiertos para entender que ese nuevo ciclo otra vez va a cambiar, ¿sí? ¿Y cómo puedo ver eso? Bueno, en general lo que sucede, y esto es el concepto del disturbio significativo que les decía hace un rato, en general lo que sucede es esto, ¿no? Aparece algo que genera un disturbio en el sistema, ¿no? Que genera un cambio en el comportamiento y que le impide seguir operando de la misma forma que estaba operando, ¿sí? Y entonces lo aleja de lo que era el equilibrio. Entonces la organización empieza a observar la existencia de nuevas organizaciones que hacen las cosas
o que entran al mismo sector industrial haciendo las cosas de otra forma, empiezan a cambiarse las ideas, empiezan a cambiarse los conceptos, y en general lo que sucede en este tipo de situaciones es que la gente o lo denigra o no lo quiere ver. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasó con Uber? ¿No? Pero Uber, más allá de Uber como empresa, digamos, el hecho de poder tener un transporte a partir de una app, ¿no? Entonces, digamos, esto que generó en el negocio de los taxis, por ejemplo, no generó una adaptación a una app para los taxis, que ya la hay, por supuesto. Lo que generó es un conflicto en el negocio. Gente que no quiere que esto suceda y que busca, con razón o no, digamos, con sustento, quiero decir, o no, que lo nuevo no esté más. Y en general ese tipo de reacciones, ¿no? Lo único que generan es alejarse del nuevo ciclo. Hay un nuevo ciclo que ya está operando y vos todavía te aferrás al ciclo anterior, que es lo que les decía antes, ¿no? Porque claro, digamos, y hablando de complejidad, los entornos han cambiado, ¿no? Los entornos dejan de ser estables y predecibles. Los cambios en los entornos dejan de ser conocidos y pasan a ser inciertos y ambiguos, ¿no? Entonces, esos cambios que son inciertos, ambiguos, además son volátiles porque nosotros, digamos, las variables que generan esos cambios también son variables que cambian nuevamente. Entonces, digo, ¿cómo podemos hacer nosotros para trabajar dentro de un ambiente complejo? ¿No? Y entonces tenemos que entender, en principio, los tiempos, ¿no? Los tiempos. Las organizaciones se mueven a través de los tiempos, ¿no? Los tiempos de las organizaciones son muy importantes y tienen que ver con la flexibilidad de las estructuras de la organización y la capacidad que tienen las organizaciones para llevar al campo las decisiones que toman, ¿no? Y en esto, digamos, diferenciamos dentro de los entornos complejos el tiempo de acción y el de reacción, ¿no? Y la diferencia que hay entre el tiempo de acción y el tiempo de reacción tiene que ver con la inercia que tiene la organización o que incluye las estructuras o las burocracias de las organizaciones para llevar esas decisiones a la práctica, ¿sí? Entonces, si yo quiero tomar una decisión dentro de mi organización para hacer una nueva promoción, para sacar una promoción de la calle o para cambiar algo que tenga que ver con mi organización, esa organización es una organización flexible y rápida para entender los cambios en el entorno que estábamos hablando recién y modificar lo que está haciendo, o es una organización burocrática que para llevar adelante una decisión tiene que pasar por 200 millones de lugares y cuando la decisión termina llevándose ya es tarde, ¿no? Esto tiene que ver con el tiempo de acción y reacción, ¿no? Y siguiendo con el tema de complejidad, me interesa mostrarles un poquito sobre el concepto de complejidad de Ansoff. No sé si lo vieron en algún momento. Les repito que si estoy yendo rápido me avisan, ¿sí? Ansoff trabajó un enfoque que es la hipótesis del éxito estratégico, y sobre esa hipótesis trabajó el teorema del éxito, que es un enfoque sistémico para determinar cambios que deben realizarse en las estrategias de las organizaciones en entornos complejos, ¿no? Entonces relaciona tres conceptos: la turbulencia del entorno, la cometividad de la organización y la apertura de la capacidad de esa organización. La turbulencia del entorno tiene que ver con todo lo que venimos hablando hasta el momento, ¿sí? Digamos, esa complejidad del entorno, ¿cómo es? ¿Es un entorno estable en el que uno puede predecir lo que va a suceder o no? ¿O es un entorno suficientemente dinámico o VUCA, como hablábamos recién, en donde es mucho más difícil de predecir? Porque digamos, bueno, ahora lo vamos a ver eso, ¿no? La cometividad es la respuesta que tiene esa capacidad a eso,
Y la apertura de la capacidad es cómo esa gerencia o cómo esa estructura puede observar a tiempo ese cambio de bucles, como les decía recién, ¿no? De un ciclo y otro ciclo. Bueno, la turbulencia del entorno, entonces, les decía recién, es una medida combinada de capacidad de cambio y facilidad para predecir el ambiente. ¿Sí? Capacidad de cambio y facilidad para predecir. La capacidad de cambio está relacionada con la complejidad del ambiente de la empresa y con el conocimiento y la novedad relativa de los retos de esa empresa. ¿Sí? ¿Qué significa el conocimiento y la novedad relativa? Digamos, esos cambios, ¿son cambios conocidos? O sea, ¿me está pasando hoy lo mismo que me pasó el año pasado y el anterior? Porque si me está pasando hoy lo mismo que me pasó el año pasado o el anterior, entonces eso es algo conocido. Es algo que yo identifiqué, que yo ya trabajé, incluso hasta que pude tomar una decisión al respecto. Pero ¿qué pasa si lo que me está pasando es algo absolutamente novedoso? Por eso dice la novedad relativa de los retos. Y cuando estamos hablando de complejidad y de entornos disruptivos, siempre la novedad relativa de los retos es total. Me estoy enfrentando a algo nuevo. ¿Qué nos pasó a nosotros con la pandemia? Con la pandemia nos tuvimos que enfrentar a un reto absolutamente novedoso. No era algo para lo que estábamos preparados, porque no era algo que esperábamos. Y ahí vamos a la facilidad de predicción. La facilidad de predicción tiene que ver con la rapidez del cambio y con la percepción del futuro. Digamos, cuando yo te estoy diciendo no lo esperábamos, no la vi venir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si mañana, ojalá que no, tenemos otra pandemia? ¿Vamos a reaccionar igual? ¿Vamos a estar preparados igual? ¿Vamos a tener la capacidad de verlo antes o no? ¿Por qué si viene otra pandemia va a ser distinto que en esta? Bueno, por la novedad relativa y por la facilidad de predicción. Entonces, la turbulencia del entorno, que tiene que ver con la complejidad del lugar o del ambiente en donde se desarrolla esa organización, se puede medir a partir de la capacidad del cambio y la facilidad de predicción. Luego está el concepto de la acometividad. ¿Se acuerdan? Eran tres conceptos: la turbulencia, la acometividad y la respuesta. Luego está la acometividad. Que la acometividad es esto, ¿no? Es el grado de discontinuidad con que se producen generaciones de éxito, generaciones de productos, tecnologías y conceptos de marketing con éxito. Es decir, cuántas veces la organización toca el cerebro del cliente. Con cuántas estrategias, en cuánto tiempo la organización entra en la mente del cliente. Esa es la acometividad. Digamos, si ustedes, por ejemplo, tienen, no sé, por decir Movistar, probablemente Movistar entre al cerebro de ustedes 2 o 3 veces por día. ¿Por qué? Porque la acometividad que tiene Movistar y que necesita Movistar para poder competir en el entorno complejo en el que está, requiere tocar la mente de su cliente muchas veces. No es lo mismo que un agroquímico. ¿Sí? Entonces, claramente el entorno donde se desenvuelve esa organización y la complejidad de ese entorno, ¿sí? Que no es el mismo, digo, la facilidad de predicción y la capacidad de cambio del entorno donde se mueve Movistar, no es el mismo que donde se mueve, qué sé yo, PASF. Entonces, en ese caso, la acometividad tiene que estar en relación con esa turbulencia. Y luego está la apertura de la capacidad gerencial, que tiene que ver con el grado de discontinuidad de los cambios ambientales que la gerencia está preparada para percibir, aceptar y procesar. Y esto es fundamental, porque es lo que les decía hace un ratito. Digamos, el cambio está ahí, adelante mío, y yo no lo quiero ver. Me golpea la puerta y me dice, mirá, acá vamos a empezar a hacer las cosas distintas, y vos no lo querés ver, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene la gerencia para entender esos cambios es fundamental. Entonces, ¿qué dice Ansoff? Se deben cumplir 3 condiciones. La acometividad del comportamiento estratégico debe concordar con la turbulencia del entorno. Entonces, la acometividad y la turbulencia tienen que estar alineadas.
Y la respuesta de la capacidad de la empresa debe estar de acuerdo con esa acometividad. O sea, las tres tienen que estar alineadas. ¿A qué? A la turbulencia. O sea, a la complejidad del entorno. El teorema del éxito dice, para obtener un rendimiento potencial óptimo, la acometividad de la estrategia debe concordar con la turbulencia. Para asegurar esto, la apertura de la capacidad gerencial debe coincidir con esa acometividad. O sea, necesito, en un ambiente complejo, muchas estrategias de marketing y una estructura flexible que me permita identificar cómo esas estrategias llegan al mercado, cómo son percibidas y luego cómo realimento eso, si tengo que cambiar o no, o si tengo que seguir adelante. Para asegurar la efectividad óptima de la nueva capacidad, los componentes deben apoyarse entre sí. Se entiende los componentes a las habilidades de la empresa, la cultura, la estructura de poder y el sistema de información. Cuidado. Cultura, estructura de poder y sistema de información. ¿Qué sistemas de información tenemos? ¿En cuánto tiempo yo puedo recoger los efectos en mis clientes de mis decisiones de marketing? ¿Esas respuestas son inmediatas? ¿Tengo una organización que está dispuesta a entender lo que me está diciendo el mercado y cambiar si fuera necesario? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es la estructura de poder? ¿Quiénes llevan adelante la organización? ¿Dónde están los núcleos de poder de esa cultura? La resistencia al cambio de la estrategia es proporcional a la diferencia entre los perfiles de capacidad nuevos y históricos. Para poder llevar una estrategia de cambio sin resistencia, necesito acumular poder. ¿Sí o sí? Y si la cultura que está en mi organización no es una cultura tendiente a la innovación, el proceso de cambio cultural es enorme. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Para asegurarse la transición óptima a la nueva capacidad, el proceso debe dirigirse de tal manera que pronostique, minimice y controle esa resistencia. Es decir, si yo voy a establecer una política de cambio o una estrategia de cambio en mi organización, necesariamente tengo que establecer dónde van a estar los espacios de resistencia, qué fuertes son, y si son muy fuertes, no tengo que llevar adelante la estrategia de cambio. Tengo que romper primero con esos espacios que van a resistir esa estrategia. Si un cambio en la acometividad no es acompañado por un cambio en la capacidad, existirá una tendencia hacia la eliminación del cambio, cuya fuerza será proporcional a la diferencia entre la estructura de poder y cultura histórica y la estructura de poder y cultura necesaria para apoyar la nueva estrategia. Este es uno de los motivos fundamentales por los cuales los procesos de cambio o las estrategias de cambio dentro de las organizaciones fracasan. Y lo peor es que cuando una estrategia de cambio dentro de una organización fracasa, eso genera que cuando quiero hacer otra estrategia de cambio, la gente empieza a descreer, porque esto ya lo hicimos, y fracasó. Y entonces, ¿por qué ahora va a funcionar? Para asegurar un nuevo comportamiento estable, la nueva estrategia y los componentes de la capacidad deben concordar entre sí. Bien. Salimos un poco de la hipótesis del éxito estratégico y la teoría de Ansoff, y vamos a este concepto de complejidad de detalles y complejidad dinámica para entender las diferencias estructurales de las complejidades, ¿no? Y para esto necesitamos diferenciar lo que es complejo de lo que es complicado, que parece lo mismo pero no lo es. Por ejemplo, la complejidad de los detalles. ¿Qué es la complejidad de los detalles? La complejidad de los detalles es una complejidad que se originan en causas que yo puedo distinguir en forma individual. O sea, una relación causa-efecto lineal y directa. Se pueden abordar pieza por pieza,
Por cada entrada al sistema hay una salida proporcional. Los sistemas relevantes pueden controlarse y los problemas se presentan y admiten soluciones permanentes. Quiero decir, es algo complicado, pero se puede resolver. Como por ejemplo, un rompecabezas. ¿Ustedes armaron rompecabezas alguna vez? Los rompecabezas son muy complicados. Pero ¿sabés qué? La ficha, la pieza esa que tiene los ojos de Stuart, se relaciona siempre, siempre, por la izquierda, con la misma pieza. No cambia. Siempre esa pieza se relaciona con la misma pieza. Y siempre el resultado final es esa figura. No hay cambios. Lo difícil es encontrar la pieza. Entonces, ¿es una complejidad? Claro que es una complejidad. ¿Sí? Pero es una complejidad de detalles. O sea, es complicado, pero no complejo. Bien. Las buenas prácticas de ayer no siempre funcionan hoy. Y menos aún mañana. ¿Por qué? Porque existe la complejidad dinámica. En la existencia de la complejidad dinámica es absurdo pensar que para nuevos problemas puedo utilizar viejas herramientas. ¿Sí? Porque la complejidad dinámica es una complejidad de redes multicausales. Porque la complejidad dinámica es sistémica, es holística. Ya no tengo una pieza que se relaciona siempre con la misma pieza desde el mismo lugar. Debo abordarlo como un todo, porque la comprensión fragmentada genera toma de decisiones equivocadas. Si yo a los sistemas los comprendo por una parte, voy a tomar decisiones equivocadas. Los sistemas debo comprenderlos como un todo, porque son holísticos. Estamos frente a complejidad dinámica cuando decisiones que tomamos hoy generan efectos en distintos tiempos, en distintos espacios. Y además, efectos obvios y deseados, y efectos no obvios y no deseados. Una decisión que yo tomo hoy genera una decisión que es la que yo quiero, hoy o mañana, pero también genera un montón de efectos. Pasado mañana, el año que viene, dentro de 5 años, dentro de 10. Pero además, esa misma decisión genera efectos en mí, en mi familia, en mis amigos, en mi entorno, en mi trabajo. Pero además esa decisión que tiene un resultado obvio, porque yo la tomé para obtener este resultado que es obvio, genera otros resultados que no son obvios. Y entonces estamos dentro de sistemas complejos, como las empresas son sistemas complejos, el mundo y la vida. El mundo y la vida son sistémicos. Están regidos por la complejidad dinámica, pero nuestro cerebro es un cerebro de comprensión lineal. Y este es el gran problema que tenemos las personas. Las personas tenemos cerebros de comprensión lineal en un mundo sistémico. Entonces, entendemos que para un problema hay siempre una solución. Y además, entendemos que si yo tengo un problema hoy que ya tuve ayer, la solución es la misma. Entonces, si a mí me duele la cabeza hoy, y me dolía ayer, y ayer tomé una aspirina, y con eso se me fue el dolor de cabeza, hoy me vuelve a doler la cabeza, y aplico la solución que apliqué antes. Sin identificar si el dolor de cabeza de hoy puede ser, por ejemplo, por un problema hepático. Entonces ya no tengo que tomar aspirina, tengo que tomar hepatalgina. La solución al problema hay que aplicarla en la causa, no en el efecto. El efecto es el dolor de cabeza. La solución se aplica en la causa. El efecto puede ser el mismo, la causa puede ser distinta, y pueden ser muchas causas distintas que generan el mismo efecto. Eso es complejidad dinámica. Miren, yo siempre le digo a mis alumnos algo que genera un poco de, ¿no? Digo, tu decisión de estudiar una carrera en una universidad a tus 18 años genera un efecto. ¿Cuál es? Y te vas a recibir en esa carrera si la lográs terminar, ¿no?
pero además genera otros efectos, en otros tiempos, en otros espacios, y efectos no deseados, además. Por ejemplo, los hijos que vas a tener a tus 30, por decir un número, van a ser distintos. Si hubieras elegido otra carrera, si en lugar de recibirte de arquitecto, Pablo, entonces, eso es complejidad dinámica. Yo tomo una decisión que tiene un efecto obvio y esperado en el corto plazo, pero tiene otros efectos, no deseados, no esperados, y que no sé cuáles son. ¿Cómo abordo la complejidad desde ese lugar? Bueno, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta que no hay soluciones tradicionales para resolver este tipo de problemas complejos. Lo que puedo hacer es intervenir o influir en el sistema, y no mucho más. Pero lo más importante es comprenderlo. Por ejemplo, nuestro amigo Stacy generó esta matriz. Es un modelo. Digamos, tiene los problemas que tienen los modelos, ¿no? No se puede aplicar a todo. Pero bueno, ayuda a comprender un poco. Entonces él dice que cuando el conocimiento, ¿no? Él pone tecnología, pero cuando el conocimiento se aleja de la certeza, o sea, a medida que transitamos el tiempo y la certeza empieza a ser incertidumbre o riesgo, y los acuerdos son cada vez más complicados o cada vez más difíciles de lograr, entramos en esa zona, que es la zona 4, ¿no? De complejidad. Y en esa zona de complejidad no podemos trabajar con enfoques tradicionales. Tenemos que trabajar con creatividad, innovación y ruptura de paradigmas. No podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar. Salvo que estemos en el 1. Entonces son soluciones conocidas a problemas conocidos. Pero en el 4, en la zona 4, necesitamos soluciones creativas e innovadoras para problemas que no conocemos. ¿Recuerdan lo que decían Sof? Capacidad de predicción, facilidad de predicción y novedad relativa de los cambios. ¿Pero qué es innovar? ¿Qué es innovar? Dicen, bueno, tenemos que innovar. ¿Qué es innovar? Drucker dice que innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos de los que ya disponemos. Bien. Entonces, ¿cuál es el componente principal de la innovación? El componente principal de la innovación es, sin lugar a duda, este. O sea, dudé en poner esta imagen, porque digo, ¿será que el componente principal de la innovación es él? No tendría que haber puesto esta imagen, ¿viste? No, no, el cambio supongo que te El referís. cambio, Claro, claro, el cambio. muy El, bueno. el componente principal de la innovación es el cambio, absolutamente. Pero, ¿qué nos pasa habitualmente con el cambio? Esto. Esto es lo que nos pasa con el cambio. No, no, no y no. Bueno, pero mira, no. Ya te dije que no. ¿Y por qué? Si así como lo estoy haciendo está bien. Si así como lo hacemos funciona. ¿Por qué? Esto es lo que va a pasar con cualquier persona en una organización que vos le propongas hacer algo distinto de cómo lo hace, ¿no? La primera respuesta va a ser no. Y después va a querer justificar ese no, diciendo que ¿para qué? No es necesario, si como lo estamos haciendo funciona. ¿Para qué vamos a cambiar? Yo siempre digo que el cambio es una filosofía. Las personas no cambiamos, no queremos cambiar, por varios motivos, pero fundamentalmente porque el cambio nos genera miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a lo desconocido.
Cuando yo hago algo y lo hago siempre de la misma forma, lo conozco. Y si lo conozco, lo puedo controlar. Si alguien me pide hacerlo de una forma distinta, entonces probablemente no lo pueda controlar, eso me dé inseguridad y me dé miedo. Ahora, ¿dónde está el aprendizaje? No hay aprendizaje en lo conocido. Si yo hago siempre las cosas de la misma forma durante mucho tiempo, no aprendo. Puedo ser más eficiente si vos querés, pero no hay aprendizaje. El aprendizaje siempre está en lo desconocido. Siempre. Siempre que nosotros nos lanzamos a hacer algo que nunca hicimos y que es nuevo y que nos preparamos para eso, vamos a aprender. Independientemente de que después salga peor de como lo hacía antes, igual aprendiste. Siempre hay aprendizaje en el cambio. Pero las personas no quieren cambiar y no hay que enojarse cuando las personas no quieran cambiar. Porque en general lo que sucede con el cambio es que la gente no quiere cambiar y el que promueve el cambio se enoja con el que no quiere cambiar. Y está mal. Porque el que no quiere cambiar está teniendo una actitud absolutamente natural y humana. Las personas no queremos cambiar porque las personas necesitamos para poder vivir seguridad, como dijo nuestro amigo Maslow. Como dijo nuestro amigo Maslow. ¿Sí? Maslow dijo, las necesidades humanas se pueden establecer a partir de una pirámide. Para poder, el ser humano, para poder ocuparse de las necesidades de orden superior, necesita tener satisfechas las de orden inferior. Nadie va a pensar en el éxito, el reconocimiento, el respeto, si no puede comer. Primero, tiene que poder comer. Y la seguridad está en la base de la pirámide. Las personas necesitamos sentirnos seguros para vivir, y el cambio es inseguridad. Con lo cual, que las personas no quieran cambiar es razonable. El problema es que no hay innovación posible si no hay cambio. Para poder innovar, necesitamos una estructura con personas, con un mindset de cambio. Miren, esta es una foto de cómo educábamos en la década del 50. No es muy distinta a cómo educamos hoy. Si yo saco una foto de un aula hoy, probablemente los pibes no estarán tan peinaditos, no tendrán trajecitos, tendrán otra vestimenta, tendrán otra apariencia, pero están sentaditos, en fila, uno atrás del otro, mirándose la nuca, mientras alguien habla. Acá tenemos innovación. ¿La vieron esta? Claro, acá tenemos innovación, pero cuidado. ¿Qué le pasó a Mr. Kirin? Mr. Kirin era el profesor. ¿Cómo termina la película? Un genio, Mr. Kirin, hiper innovador, los pibes felices con él. ¿Pero qué pasa? Afuera, Mr. Kirin. ¿Por qué? Porque para poder llevar adelante iniciativas de cambio y de innovación, no podemos empezar con las iniciativas de cambio e innovación, como hizo Mr. Kirin. Para llevar adelante iniciativas de cambio y de innovación necesitamos modificar la cultura o trabajar la cultura. La cultura de la organización determina el sostenimiento en el tiempo de las estrategias de cambio. ¿Y por qué? Bueno, porque tus creencias generan tus conductas. Las personas tomamos decisiones a partir de lo que creemos. A partir de lo que yo creo que está bien y de lo que yo creo que está mal, tomo decisiones. ¿Sí? Mis creencias generan valores, los valores generan actitudes y las actitudes generan las conductas. Y luego estas conductas generan experiencias de aprendizaje que vuelven a nutrir las creencias. En las culturas de las organizaciones hay creencias de lo que está bien y de lo que está mal. No importa si después está bien o está mal, es lo que esa cultura cree que está bien y que está mal.
Entonces, eso genera valores y actitudes y conductas de las personas dentro de esa cultura. Por eso los cambios culturales, ustedes habrán escuchado, son lentos y llevan tiempo. Por supuesto que sí. Porque necesitamos cambiar las creencias, no las conductas. Es decir, necesitamos cambiar las conductas, pero para cambiar las conductas no hay que trabajar en las conductas, hay que trabajar en las creencias. Esa es la única forma que tengo de modificar conductas en los seres humanos, modificando creencias. Porque si yo apelo a la modificación de conductas, puedo lograr cambios, pero de bajo apalancamiento y de poco tiempo. Y todo entonces vuelve a donde estaba. O sea, no tengo masa crítica suficiente para generar el cambio, si no trabajo en la cultura de la organización. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Que la fuerza los acompañe, mis queridos amigos. Bueno, estuve bastante bien, de acuerdo a lo que me pidieron. Bueno, acá estamos. Excelente, excelente, Martín. Bueno, gracias. Si quieren, tenemos ahora Clarísimo. Bueno, me alegro. Tenemos un espacio, si quieren, para dudas, consultas, como quieran, si tienen ganas y si no, como quieran. Este es un tema... Martín, sí. perdón. Dale. Yo necesito esto replicarlo urgentemente en mis compañeros de broker, porque estamos en un momento necesario de quiebre y no me alcanzaban las manos para tomar nota y bueno, nada, quedaremos en contacto en forma privada seguramente, pero te agradezco la claridad, el énfasis y el sentimiento con que lo transmitís. A mí seguramente es por esta cuestión particular, pero me llegó muchísimo. Bueno. Creo que hay todavía es una puerta de entrada para seguir indagando, pero me parece que va a cuestiones de hueso muy importantes y me parece que por ahí va el asunto. Absolutamente va a la esencia de lo que hay que hacer sin ninguna duda. Bueno, te agradezco, Pablo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Estoy cumpliendo con el tiempo, me pidieron 45 minutos, empezamos y 10. No está tan mal. Dos cortitos. Uno, imagino que gran parte de esto que decías vos de la cultura de la empresa, para aceptar un poco el cambio, tiene que ver también con la señal que vamos dando de la tolerancia a cometer errores y todo, ¿no? Porque uno tiende a hacer, para hacer lo correcto, siempre lo mismo, que es lo que conoce. Digo, si vos no sos tolerante a que haya fallas, difícilmente quieran aceptar un cambio, ¿no? Absolutamente. Los procesos de cambio, lo primero que hay que entender en los procesos de cambio es que va a haber errores, por eso es importante el feedback que haya entre la estrategia que yo llevo adelante, cómo se implementa esa estrategia y cómo la percibe, ya sea el cliente interno o externo, para dar una devolución y entonces modificar esa inercia de cambio si fuera necesario. Entonces un proceso es un feedback, ¿no? Y lleva tiempo, y por supuesto que a mí hablar de tolerancia a los errores, es verdad que se utiliza mucho la palabra tolerancia cuando se habla de error, pero la realidad es que los errores nos ayudan a aprender. Entonces, además, digamos, yo no conozco muchos casos de éxito que no hayan tenido una consecución de fracasos anteriores, ¿no? Yo siempre digo que las personas se dividen, y este es el concepto de resiliencia, ¿no? Las personas se dividen entre los que tienen la capacidad de volver a levantarse después del fracaso, de los que no. Porque no se trata de llegar al éxito, porque al éxito llegás después de haberte levantado de muchos fracasos. Es muy difícil decir esto y listo, sos exitoso. Y no.
Lo intentaste una vez, 2 veces, 3 veces, te caíste, te levantaste. Y te fuiste levantando en situaciones y momentos en donde los demás ya no se levantaron más. Y ahí entonces tenés la diferencia entre quienes sí llegan y quienes se quedan en el camino y no llegan, ¿no? Entonces, ahí voy, el error es parte del aprendizaje. Es bienvenido el error. Es bienvenido. Sí, Pablo. No, me permito hacerles una recomendación humildemente. Acabo de ver en Netflix la serie, que son 5 o 6 episodios, Playlist, que es sobre la historia de Spotify, de la creación de Spotify. Y es exactamente lo que estás describiendo ahora, como el error es el generador y la usina del mejoramiento de los procesos y además de toda una historia que además está bien hecha y está agradable para ver, pero puntualmente va a esto, tal cual. Absolutamente, pero además el error hay que planificarlo. Vos fíjate, por ejemplo, el caso de Starbucks, ¿no? ¿Cómo nace Starbucks? Starbucks nace porque su creador está tomando un café en Milán, en un café que le encantó, que no tenía mesas y sillas, que era una barra, que escuchaba ópera de fondo y que le servían un café riquísimo, expreso, en una taza de porcelana. El tipo dijo, uy, qué hermoso modelo de negocios para llevar a Estados Unidos, ¿no? Entonces el tipo dijo, bueno, me voy a llevar este modelo de negocios de Estados Unidos y los voy a implementar. ¿Qué hizo? Puso $25 millones y abrió 400 millones de cafeterías Starbucks como la de Milán. No, hizo un prototipo con una inversión baja, porque sabía que iba a haber errores. Entonces, hizo un prototipo de local, lo puso con la menor inversión posible, y el objetivo de ese local no era ganar plata, era ver qué es lo que estaba mal. O sea, esto de acometividad, turbulencia, entonces yo llevo mi negocio a un prototipo mínimo, y entonces mi interés es simplemente ver cómo mis clientes perciben eso y qué necesito cambiar. Entonces, genero un proceso de ida y vuelta en donde yo voy modificando la idea que tenía de acuerdo a lo que el cliente quiere, ¿no? Y para esto hay estrategias muy conocidas. Hoy, por ejemplo, se trabaja el design thinking para esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hizo? Le sacó la corbata a los mozos, sacó las tazas de porcelana, puso mesas y sillas, sacó la música de ópera, o sea, casi otro modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, en eso había un montón de errores, pero los planificó. Los errores tienen que estar planificados, porque no hay que tolerarlos, hay que aprovechar para aprender de los errores. Es eso. Bueno, chicos. Martín, ¿qué tal? Sí. Te hago una consulta. Javier. Javier te habla. ¿Cómo andás? Todo bien. Gracias por el contenido, muy bueno. Dijiste que para cambiar la conducta hay que trabajar sobre la creencia, y este es un tema bastante complejo también, ¿no? Digamos, cómo lograr, si se quiere, unificar una creencia en el grupo de personas, como para que todos tengamos el mismo foco, el mismo objetivo, si se quiere también la misma fuerza por el mismo objetivo, porque todos creemos lo mismo. Para esto, ¿algún método, algo que nos puedas orientar un poquito con este tema tan complejo de las creencias? Es muy difícil la aplicación de un método en un sistema complejo. Claro. Porque los sistemas complejos se abordan en sí mismos de acuerdo a las características que el propio sistema tiene. Digamos, el método, o lo más acercado al método es esto que te digo. Si vos querés cambiar en tu organización cómo la gente hace las cosas, no trabajes en la conducta de las personas, trabaja en las creencias de las personas, porque las creencias modifican las conductas. Este es el punto. La gente eso no lo entiende. ¿Por qué? Porque ven los sistemas a partir de una parte y no las ven como el todo, que es lo que explicaba antes, que me llevó pocos minutos y es un tema que puede llevar horas, ¿no? Cómo nosotros abordamos los sistemas. Los sistemas se presentan a nuestra vida a partir de las partes obvias. O sea, la vida es un sistema.
Siempre los problemas que se presentan frente a vos son un sistema, siempre. Y siempre, indubitablemente, lo que vos ves es la parte obvia del sistema, que es lo que ven todos. Y siempre la solución a los problemas está en la parte no obvia, que es la que no ve nadie. Si yo creo que el sistema es solo lo que yo veo, confundo el todo por la parte y aplico la decisión en esa parte. Si yo aplico esa decisión en la parte, voy a tener resultados positivos en el corto plazo, porque la conducta mejora antes de empeorar. Entonces yo tomo una decisión, la conducta mejora. Es como cuando yo me tomo una aspirina y me duele la muela, me tomo la aspirina. La conducta mejoró, o sea, el dolor de muela se fue. ¿Me curé? No, no me curé. Pero ¿cómo hago yo para explicarle a alguien que está tomando una decisión en un sistema y que la conducta del sistema mejora, que en realidad esa mejora es de poco tiempo y va a volver el problema en algún momento del tiempo a ser lo que era? Porque no pudo entender el sistema en su totalidad, sino que aplicó una solución en la parte obvia, que es la que ven todos. Entonces, en la complejidad, los sistemas se presentan por la parte obvia y necesitamos entender la parte que no vemos. Y ahí está lo difícil. Por eso las personas trabajan sobre las conductas y no sobre las creencias, porque eso es lo que ves. Sí. Sí, sí. Y el modo, bueno, sí, es complejo darse cuenta y creo que más complejo también actuar sobre esas creencias, sobre eso que no se ve. Absolutamente. Ese es un tema. De todas formas, las soluciones sintomáticas, o sea, cuando vos tenés un sistema y aplicás una solución de corto plazo que genera una conducta positiva, eso se llama solución sintomática. Y las soluciones fundamentales son las soluciones que atacan la causa y resuelven el problema. Las soluciones sintomáticas no siempre son malas, porque la solución sintomática me permite ganar tiempo. A veces yo no puedo tomar decisiones profundas que modifiquen el sistema en su profundidad porque no lo conozco, porque no tengo recursos, o sea, pueden pasar un montón de cosas por las cuales yo no pueda tomar la decisión profunda que resuelva el problema. Entonces, ¿qué hago? Tomo una solución sintomática. Cuando yo tomo una solución sintomática, el problema parece desaparecer, y entonces gano tiempo. ¿Sí? Es la vida de la Argentina, chicos. Es la vida de nuestro país. Nosotros vivimos tomando soluciones sintomáticas que aplazan los problemas, los patean para adelante, y vivimos veranitos en donde creemos que de repente está todo bien, hasta que otra vez está todo mal. ¿Por qué? Porque nunca se toman las soluciones de fondo, nunca se toman las soluciones fundamentales que hacen que el sistema se modifique y esa conducta de modificación sea sostenible en el tiempo. Entonces, vivimos tomando aspirinas. Entonces, las aspirinas generan que el dolor de muelas se vaya. Entonces, en ese ratito, mientras el dolor de muelas no está más, soy feliz. Pero después vuelve el dolor de muela, y capaz vuelve peor. Y bueno, tomo otra aspirina y vemos. En 4 años viene otro. El dolor de muela será un problema de él, no mío. Esto es lo que sucede. Habitualmente nos pasa. Entonces, tenemos que diferenciar y entender cuáles son sintomáticas y cuáles son fundamentales. No está mal tomar las sintomáticas, pero hay que entender que eso es patear la pelota para adelante, y en ese tiempo que pateaste la pelota para adelante, tenés que ocuparte de hacer lo que tenés que hacer para que cuando vuelva el problema estés en condiciones de tomar la solución fundamental. Los sistemas son complejos, las organizaciones son complejas y sistémicas. Entonces siempre los problemas son un sistema. Siempre. Y siempre las personas entendemos la parte obvia del sistema. Buenísimo, muchas gracias, Martín. No hay por qué, Javier. Bueno, chicos, creo que estamos. Galaxy sigue poniendo, ya puso pizza, puso torta, café, caritas. Bueno, Galaxy, gracias por tu comunicación no verbal. Bueno, chicos, gracias por todo. Y bueno, podemos seguir en contacto cuando ustedes lo necesiten y lo requieran. Gracias por acercarse y por darnos este tiempo de ustedes a nosotros. Martín, perdón, Sí. quisiera estar en contacto contigo, decime cómo podemos. Te escribo acá. Dale. En el chat mi dirección de mail. Perfecto.
está, martin.olivar@uai.edu.ar. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gracias. Martín. Muy Muchas Gracias. interesante. gracias. Un gusto. Gracias a ustedes. Un gusto. Buenas Chau, chau. tardes. Adiós. Muchas Chau, gracias. chau.